Las escrituras gnósticas descubiertas en Nag Hammadi constituyen una biblioteca de diverso material religioso. Al intentar clasificarlo por materias encontramos 6 categorías separadas. Algunas obras tratan principalmente de mitología creativa y redentora, ofreciendo diversas narraciones de la creación del mundo, de la existencia de Adán y Eva antes de la caída y del descenso del poder salvador como Jesús, y en ocasiones bajo otros nombres. El énfasis de estas escrituras se centra mucho en las diferencias que separan las narraciones del libro del Génesis. Así, en el Apócrifo de Juan, aparece varias veces la frase «no como dijo Moisés». Otros libros consisten en observaciones y comentarios relativos a diversos temas espirituales como la naturaleza de la realidad, la naturaleza del alma, la salvación espiritual y la relación del alma con el mundo. La tercera categoría de escritos contiene textos litúrgicos y de iniciación. La cuarta categoría se refiere principalmente al principio femenino y en particular a Sofía. El quinto grupo incluye escritos que se relacionan con las vidas y experiencias de algunos de los apóstoles. Finalmente, la sexta categoría de escrituras contienen dichos de Jesús, así como algunos incidentes de su vida. Además, hay un cierto número de escrituras que pueden ser consideradas como inclasificables y que incluyen escritos de otras tradiciones, como los de Zaratustra, una parte de la República de Platón y otros. Únicamente 4 de las escrituras de Nag Hammadi llevan el título de Evangelio. En relación con esto es necesario recordar que este término poseía un significado diferente en los primeros siglos después de Cristo al que es habitual en la actualidad. El término griego evangelion, evangelio, fue acordado originalmente a pronunciamientos enviados por personajes elevados, como gobernantes y altos funcionarios, en los que se anunciaban acontecimientos importantes de naturaleza feliz. Después del siglo I, la Iglesia empezó a emplear este término para caracterizar los documentos escritos por autores cristianos que contenían de alguna manera el mensaje de Jesús. En el primer período cristiano abundaron los evangelios y aparentemente no era nada insólito que el mismo autor escribiera varios evangelios alternativos, según indica el descubrimiento comparativamente reciente del Evangelio secreto de Marcos. La Iglesia primitiva nutrió una tradición que sostenía que había 3 evangelios perdidos, los de Felipe, Matías y Tomás. Al examinar a los autores gnósticos, vemos que sus puntos de vista sostenían esta tradición, pues afirmaban que hubo 4 receptores de los secretos de Jesús después de la resurrección, que fueron María Magdalena, Tomás, Felipe y Matías. Vale la pena resaltar que la colección de Nag Hammadi contiene evangelios en cuyos títulos aparece el nombre de 2 de ellos, el Evangelio de Tomás y el Evangelio de Felipe. En este capítulo nos ocuparemos del primero de estos 2 evangelios. El Evangelio de Tomás no es una historia, sino una colección de dichos. A excepción de la frase introductoria al principio y del título del tratado añadido al final, contiene un cuerpo sólido de dichos, cada uno de los cuales aparece precedido por las palabras Jesús dijo. Muchos de los dichos son idénticos o mantienen una estrecha semejanza con los dichos de Jesús contenidos en las escrituras canónicas. Eso ha hecho que algunos eruditos conjeturen que el Evangelio de Tomás podría ser de hecho el fabuloso documento Q, llamado así por la palabra alemana Quelle, que significa fuente, puesto que se dice que es la fuente de la que proceden los 3 evangelios llamados sinópticos, los de Marcos, Mateo y Lucas. El lector familiarizado con el formato de los evangelios canónicos quizás se pregunte por qué Tomás o los otros autores gnósticos de los evangelios se concentraron en los dichos de Jesús, en lugar de concentrarse en la historia de su vida. La razón puede hallarse en la concepción gnóstica de Jesús.
pues los gnósticos sintieron que Jesús y la naturaleza de su carrera terrenal constituían un misterio que no se hallaba sujeto a análisis racional. También sostenían que fuera cual fuera el significado de este misterio, su centro de atención no podía hallarse en la vida física de Jesús, es decir, en su nacimiento, viajes, curaciones, o incluso en su muerte y resurrección. Según las escrituras gnósticas, Jesús practicó su misterio de dos formas. Primero, fue un maestro que ofreció enseñanza verbal de un tipo muy concreto. Cuando enseñaba, impartía algo más que conceptos y preceptos. Parecía más bien que su enseñanza era de tal naturaleza que estimulaba el funcionamiento de un proceso creativo y transformador en sus discípulos. Segundo, fue un hierofante que instituyó misterios en los que inició a aquellos que estaban preparados para recibirlos. El Evangelio de Tomás representa un registro parcial de sus actividades como maestro, aunque también hallamos indicaciones de sus misterios hierofánticos. Al contemplar una selección de los dichos contenidos en el Evangelio de Tomás, el lector puede tener una impresión del tono de estos dichos secretos y puede llegar a discernir la diferencia entre el Jesús gnóstico y el Jesús del cristianismo convencional. Dichos relativos a la condición humana. Si la carne ha llegado a ser debido al espíritu, es una maravilla, pero si el espíritu ha llegado a ser debido al cuerpo, es una maravilla de maravillas. Pero me pregunto, ¿cómo tal riqueza ha llegado a morar en esta pobreza? La dualidad espíritu-cuerpo es considerada aquí a la vista del idealismo objetivo gnóstico, con ciertas matizaciones existenciales. El espíritu y el cuerpo son reales por derecho propio y juntos constituyen el proceso de la existencia encarnada. Se rechazan el materialismo puro y el idealismo puro. La tarea existencial de la búsqueda legítima no es la de argumentar si el espíritu es una función del cuerpo o si el cuerpo es un producto del espíritu, sino más bien el reconocer lo limitado que es el alcance de la conciencia en nuestra condición presente. Las implicaciones de este dicho son que seguramente nos incumbe a nosotros pasar por un proceso de transformación de la gnosis, mediante la cual se puede recuperar la riqueza original de la conciencia pura. Sus discípulos dijeron: ¿Cuándo te nos aparecerás y cuándo te contemplaremos? Jesús dijo: Cuando os desprendáis de vuestras ropas, sin sentiros avergonzados, cuando las toméis y las pisoteéis, como hacen los niños pequeños, y os pongáis sobre ellas, contemplaréis al Hijo de la vida y no tendréis ningún temor. El tema de la desnudez espiritual, que aparece en más de una ocasión en este Evangelio, puede ser interpretado en un sentido más estrecho como el desprendernos de nuestra persona, y en un sentido más amplio como la necesidad de desprendernos de los muchos conceptos y creencias ilusorias que configuran el cosmos falso de nuestra personalidad. La gnosis no consiste tanto en añadir algún elemento externo y milagroso a nuestra conciencia, sino que más bien requiere una subtracción de nuestras mentes y vidas de todo aquel material que solo sirve para obstruir la percepción. Para afrontar la grandeza inefable, antes tenemos que ser capaces de desembarazarnos de nuestra mismidad falsa, sin temor a las consecuencias. Jesús dijo: convertíos en transeúntes. El dicho más corto de este Evangelio es realmente elocuente en su simplicidad y brevedad. Un refrán islámico afirma: la vida es un puente, crúzalo, sin construir en él. El gnóstico no considera este cosmos como el hogar del espíritu humano. Somos viajeros en este mundo y no deberíamos considerarnos como residentes permanentes en él. Si os preguntan: ¿de dónde son vuestros orígenes? Contestadles: hemos venido de la luz, de donde la luz se ha iniciado a través de sí misma. Si os preguntan: ¿quiénes sois? Contestad: somos sus hijos y somos los elegidos del Padre vivo. Si os preguntan: ¿cuál es la señal de vuestro Padre en vosotros? Contestadles: es un movimiento y una quietud.
Este es un dicho muy importante en la medida en que aborda la definición de la identidad del discípulo gnóstico. El gnóstico sabe que su origen está en la plenitud, donde mora la luz suprema de la divinidad primordial. Los elegidos son aquellos que se conocen a sí mismos como emanaciones de la luz suprema. Movimiento representa aquí el principio del cambio dinámico, evidenciado por el llegar a ser, por la realización y la vida, mientras que quietud puede conjeturarse que significa el estado plerómico del equilibrio equidistante. Cuando se llevan a cabo de una forma equilibrada y consciente, llegar a ser y ser, expirar e inspirar, constituyen la característica de la verdadera gnosis dentro del individuo. Hubo un hombre rico que poseía mucha riqueza. Dijo: utilizaré mis bienes para poder sembrar y cosechar y plantar y llenar mis graneros con los frutos, para no estar nunca desposeído. Eso fue lo que pensó en el fondo de su corazón. Y esa misma noche murió. El que tenga oídos, que escuche. Los frutos de los trabajos y las preocupaciones terrenales son precarios y evanescentes. El gnóstico no debería desperdiciar una cantidad excesiva de su fuerza psíquica en propósitos personalistas de la vida, pues sus esfuerzos deberían ser empleados en otra parte. Una mujer de entre los asistentes le dijo: bendito sea el vientre que te concebió y los pechos que te alimentaron. Y él le dijo: benditos sean todos aquellos que han escuchado la palabra del Padre y la han mantenido en verdad, pues habrá días en que todos vosotros diréis: bendito sea el vientre que no ha concebido y los pechos que no han alimentado a ningún niño. El simple papel físico de dar a luz y de nutrir tiene un valor limitado. Los ciclos biológicos de la naturaleza constituyen una de las más grandes trampas en las que se halla atrapada la conciencia. Ser humano significa mucho más que ser padre o madre. Es más importante ser mujer que ser madre. El reino del Padre es similar a una mujer que lleva una vasija llena de comida. Mientras ella caminaba por un largo camino, el asa de la vasija se rompió. La comida se desparramó tras ella sobre el camino. Una vez que llegó a su vivienda y dejó la vasija, la encontró vacía. Esta parábola, que no se encuentra en ninguna otra fuente, llama nuestra atención hacia un principio importante. Al iniciar nuestro viaje terrenal, tenemos una medida de la plenitud presente en nuestras almas, pero en el transcurso de nuestras vidas corremos el grave peligro de perder ese plenum de gloria y creatividad. La vida en el mundo puede robarnos imperceptiblemente nuestro tesoro espiritual innato. Únicamente la autoobservación y la vigilancia consciente pueden impedirnos llegar a este estado tan desgraciado. Simón Pedro les dijo: dejad que María se aleje de nosotros, porque las mujeres no pueden ser dignas de la vida. Jesús dijo: yo la dirigiré para hacerla hombre, para que pueda ser un espíritu vivo como vosotros, los hombres, pues cada mujer que se convierte en hombre entrará en el reino de los cielos. Resulta fácil malinterpretar el importante significado contenido en este dicho. En varias escrituras gnósticas se nos presenta al apóstol Pedro como un machista resentido ante la alta consideración que muestra Jesús hacia las mujeres. Jesús intenta convencer a Pedro mediante el uso del lenguaje. Pedro comprende que las mujeres tienen que superar la desventaja socialmente impuesta de su sexo pasando por una androginación espiritual. Y es interesante observar que en los escritos de Clemente de Alejandría hallamos afirmaciones gnósticas que indican que este mismo proceso puede ser aplicado también a los hombres, que entrarán en el reino una vez que se hayan convertido en mujeres. En la psicología de Jung, las mujeres necesitan integrar su animus y los hombres tienen que hacer lo mismo con su ánima, llevar hasta la conciencia la imagen contrasexual de cada persona permite la entrada en el reino de la individuación y de la consiguiente totalidad. Dichos relativos a la conducta. Los discípulos le preguntaron diciéndole: ¿deseas que ayunemos y de qué forma deberíamos rezar? ¿Y qué dieta deberíamos seguir? Y Jesús dijo: no mintáis y no hagáis aquello que os disgusta hacer, pues todas las cosas están abiertas ante el cielo.
pues no hay nada oculto que no sea revelado, y no hay nada que esté cubierto que no dejará de ser descubierto. Una relación honrada con el propio ser interior es más importante que seguir las reglas exteriores. Como muchos otros dichos, aquí hallamos el énfasis que pone el Jesús gnóstico en la actitud existencial hacia la vida, en contraste con la preocupación ansiosa y compulsiva por el cumplimiento de la ley, que encontramos entre sus oponentes los fariseos. El resentimiento inconsciente, engendrado por las reglas de comportamiento rígidas, produce un desastre psicológico, ya que los sentimientos y deseos reprimidos no permanecerán en el inframundo psíquico al que han sido desterrados, sino que regresarán para agobiar al individuo. Esto es todavía más evidente en el dicho siguiente. Si ayunáis, iniciaréis un pecado para con vosotros mismos, y si rezáis, seréis condenados, y si dais limosna, causaréis daño a vuestros espíritus. Y si os marcháis a cualquier país y viajáis a otras regiones, si os dan la bienvenida, comed lo que os pongan delante, y curad a los enfermos de entre ellos. Pues aquello que entra por la boca no os contaminará, sino lo que sale por la boca es lo que os contaminará. El nuevo mensaje proclamado por Jesús rechaza la observación de la vieja ley. Dejando aparte esta importante enseñanza gnóstica, también cabe considerar el énfasis que pone la psicología de Jung en la necesidad que tiene el individuo de descubrir su propio código moral autenticado anteriormente. La individuación no es posible mientras no se hayan escrutado las suposiciones y shibboleths de lo colectivo y se hayan sustituido por una decisión informada. Ama a tu hermano como a tu propia alma y protégelo como a la niña de tus ojos. La gnosis y el gnosticismo no se basan en principios impersonales de lo que habitualmente se entiende como conocimiento. El cristiano ortodoxo no tiene el monopolio del amor, antes muy al contrario. ¿Por qué limpias el exterior de tu cáliz? ¿Acaso no comprendes que aquel que hizo el interior también hizo el exterior? Este dicho pone el énfasis en la purificación, considerada como rechazada por el nuevo énfasis existencial aportado por Jesús. Lo interior y lo exterior, el sí mismo y el ego, forman una unidad orgánica, a pesar de que se trata de una unidad que inicialmente solo existe en el nivel inconsciente. El objetivo último imaginado por el gnóstico no es la simple purificación de la personalidad, sino la integración de la dicotomía de lo personal versus lo transpersonal en una condición que se rija por la totalidad. Dejad que abjure del mundo todo aquel que haya descubierto el mundo y que se haya hecho rico. Antes de que podamos negar nada, tenemos que haberlo podido adquirir. Aquellos que no poseen el mundo, en un sentido psicológico, no pueden renunciar a él. Descubrir el mundo significa reconciliarse con él, del mismo modo que ser rico significa haber acumulado una riqueza de experiencia. El maestro gnóstico, Carpócrates, señaló que sin una experiencia amplia del mundo, el mundo no puede ser superado. Infortunada sea la carne que depende del alma, infortunada sea el alma que depende de la carne. La visión gnóstica del mundo no se caracteriza por la unilateralidad, tampoco es un idealismo extremo que considera la carne como una ilusión, ni el materialismo que ve el alma como un epifenómeno, resultado de las funciones corporales. Antes caracterizábamos el gnosticismo como una forma de idealismo objetivo, en la medida en que reconoce la realidad de la objetividad material, así como la realidad de la ideación. Relativo al Redentor. Jesús dijo a sus discípulos: «Habladme de comparaciones y decidme a quién me parezco». Simón Pedro le dijo: «Eres como un mensajero piadoso». Mateo le dijo: «Eres como un sabio con sabiduría». Tomás le dijo: «Maestro, mi boca no puede expresar a quién te pareces». Jesús dijo entonces: «No soy tu maestro porque has bebido, te has embriagado con la fuente burbujeante que he medido». Y lo tomó aparte y le dijo 3 palabras:
Cuando Tomás regresó junto a sus compañeros, estos le preguntaron: ¿Qué te ha dicho Jesús? A lo que Tomás les contestó: Si os digo una sola de las cosas que me ha dicho, tomaréis piedras y me las lanzaréis, y el fuego brotará de esas piedras y os quemará. Todas las definiciones del misterio del sí mismo son inadecuadas, incluso cuando están personificadas en Jesús, el paradigma de la simismidad individualizada. Pedro trata de definir a Jesús en términos puramente espirituales, mientras que Mateo lo ve simplemente en términos humanos. Tomás, el apóstol gnóstico, sabe que se encuentra ante un misterio inescrutable. Jesús ya no es el maestro de Tomás, pues Tomás se ha valido de la experiencia directa de la gnosis que Jesús le ha hecho accesible. Las 3 palabras que le dice significan iniciación a los secretos hierofánticos de Jesús. Divulgarlas estimularía naturalmente el antagonismo de aquellos que no habían recibido la iniciación. Incluso los propios compañeros en busca de la gnosis se volverán contra uno cuando se les niegue una gracia especial que uno haya recibido. Os daré lo que ningún ojo ha visto, y lo que ningún oído ha percibido, y lo que ninguna mano ha tocado, y lo que no ha surgido en el corazón de los seres humanos. La gnosis, aportada por el Redentor, es verdaderamente el conocimiento de la totalidad del otro. No es el producto de la naturaleza o de la evolución o del esfuerzo del hombre inferior, que es de la tierra y por tanto terrenal. La diferencia entre la gnosis y el conocimiento mundano no es cuantitativa, sino cualitativa. La inteligencia del ego es una cualidad de un orden diferente a la sabiduría del sí mismo. Probablemente la gente cree que he venido para traer paz sobre el cosmos y no saben que he venido para traer lucha sobre la tierra, fuego, espada, guerra. He arrojado fuego sobre el cosmos y mirad, lo guardo hasta que el cosmos esté encendido. El camino de la gnosis es el camino del conflicto creativo. Muchos buscan la paz y la paz mental, y lo que encuentran es simplemente la tranquilidad bovina del inconsciente. El fuego aquí mencionado es el mismo que emplearon los alquimistas como agente de transformación a través de la interacción conflictiva de los opuestos. Aquí recuerda uno la sabia afirmación del profesor Gilles Quispel: la alquimia fue el yoga de los gnósticos. Sus discípulos dijeron: señala el lugar donde estás, porque es necesario que nosotros lo busquemos. A lo que él les dijo: todo aquel que pueda escuchar, que escuche. Dentro de un hombre de luz hay luz, y él ilumina a todo el mundo. Cuando no reluce, solo hay oscuridad. El lugar de Cristo está en cada persona que ha alcanzado la gnosis. Así el lugar donde Él se encuentra es en realidad nosotros. La conciencia, que es gnosis, ilumina el mundo. Así pues necesitamos cultivar la luz que hay dentro de nosotros y con ello contribuir a la iluminación de todo el mundo. Asumo mi posición en medio del cosmos y en la carne en que les aparecí. Los encontré a todos ebrios, no encontré entre ellos a ningún sediento. Y mi alma se sintió afligida por los hijos de los hombres, porque están ciegos en sus corazones y no perciben los vacíos que han llegado a este mundo y el vacío que buscan para salir de nuevo de él. Pero ahora están todos ebrios. Cuando se hayan sacudido del sopor de su vino, entonces mirarán a su alrededor. El Redentor cree que aquellos a los que desea redimir se hallan intoxicados por las influencias del mundo externo. Jesús parece estar diciendo: aunque me he convertido en alguien como ellos, no puedo comunicarme con ellos porque todavía están mirando fuera de sí mismos hacia los valores de la vida. La metanoia, mirar alrededor, llamada a menudo arrepentimiento, llegará cuando se vacíe a sí mismo de las implicaciones extravertidas y de las fascinaciones que son como una borrachera. Aquel que beba de mi boca se parecerá a mí, y yo mismo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. La boca es la puerta de entrada al alma. En consecuencia, el beso del alma es la señal de la iniciación gnóstica. El iniciado se halla interiormente unido con el iniciador y se convierte en el participante de aquellas verdades que le han estado ocultas hasta ahora. Soy la luz que está por encima de todos. Yo soy el todo llegó de mí, y el todo se convertirá en mí. Corta la madera y ahí estoy. Levanta la piedra
y a mí me encontrarás. La palabra griega para todos es Pam, que es también el nombre de la divinidad de pata de cabra de la naturaleza. Jesús afirma aquí que, aun cuando en virtud de su conciencia sobrenatural está por encima del cosmos y de la naturaleza, también Él es uno con la naturaleza. Cuando esté perfeccionada la naturaleza y la totalidad de la creación alcanzarán la grandeza del hombre celestial, Antropos, de quien Jesús es una manifestación como Hijo del Hombre. Como el paradigma de inefable grandeza, Jesús también está presente en la naturaleza y su luz puede ser descubierta en la piedra y en la madera. Al mismo tiempo es necesario reconocer que únicamente alguien que está por encima de todo puede mantener una relación adecuada con ese todo. Aquellos que están simplemente contenidos dentro de la naturaleza, sin haberse emancipado a sí mismos de la esclavitud de la naturaleza, son inconscientes y necesitan diferenciarse de la naturaleza, de modo que ellos también puedan estar por encima de ella. Como es habitual, el gnosticismo desafía todas las categorías, no es ni teísmo ni panteísmo, sino una visión mística que los trasciende y los une a ambos. Relativo al autoconocimiento. A aquel que conoce el todo, pero no logra tener autoconocimiento, le falta todo. Si sacáis lo que tenéis dentro, aquello que tengáis os redimirá. Si no lo tenéis dentro de vosotros mismos, aquello que no tengáis os matará. Para aquel que descubre su propio sí mismo, el mundo no es digno de él. Hay algunos de los dichos que están más estrecha y directamente relacionados con las modernas percepciones psicológicas. La psique contiene en sí misma el potencial para la redención o para la destrucción. El autoconocimiento es la única solución para las innumerables aflicciones de la vida. Ninguna clase de bien puede compensar esta falta en la vida. El contenido inconsciente de un potencial destructivo tiene que aflorar en la conciencia para que no se haga más maligno y destruya la cordura del individuo, sino su propia vida. Para superar el mundo es necesario que uno se encuentre y se conozca primero a sí mismo. Pocas personas versadas en psicología estarían en desacuerdo con estos reconocimientos. Dejad que quien busca no deje de buscar hasta que encuentre, y cuando encuentre se sentirá perturbado, y una vez que haya sido perturbado se extrañará y tendrá dominio sobre el todo. Aquí tenemos una descripción concisa de las fases de la gnosis o del autoconocimiento. Por búsqueda se quiere dar a entender el despertar de la necesidad de significado interior. El éxito de la búsqueda se alcanza mediante la persistencia y descubrimiento, significa la conciencia del crecimiento de la conciencia. Para sorpresa de muchos, sin embargo, el desarrollo psicológico no trae consigo serenidad y lo que se suele llamar paz mental. Lejos de eso, el descubrimiento de la individuación produce un conflicto transformador y mucha agitación psíquica. Al acercarnos a la psique arquetípica, con todos sus luminosos habitantes, la única reacción apropiada es una extrañeza reverente, mientras que el resultado final es el dominio sobre el mundo natural de la psique, que es una señal concomitante de totalidad. Si aquellos que te conducen te dicen, contempla el reino que está en el cielo, las aves del cielo entrarán en él antes que tú. Si te dicen, está en el mar, entonces los peces entrarán antes que tú. No obstante, el reino está dentro de ti y también fuera de ti. Si os conocéis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos, y sabréis que sois los hijos del Padre vivo. Pero si no tenéis conocimiento de vosotros mismos, entonces estaréis sumidos en la pobreza y seréis pobreza. El reino celestial de significado e individuación no se alcanza por medios extravertidos. El ave y el pez son capaces de entrar en el ámbito del ser mayor en virtud de su autenticidad natural, y por tanto pueden demostrar ser superiores a los humanos, que no conocen su propia naturaleza. La inconsciencia de la mente humana es la forma más aterradora de pobreza. Pues la falta de significado equivale a la ausencia del núcleo central del proceso de vida. El autoconocimiento establece el eje que conecta el ego y el sí mismo y que conduce a una vida auténtica.
Los discípulos le dijeron a Jesús: «Cuéntanos cómo será nuestro final». Y Jesús les dijo: «¿Habéis encontrado el principio y ahora me preguntáis por el final? Pues allí donde está el principio estará también el final. Bendito sea aquel que estará en el principio y comprenderá el final, porque no experimentará la muerte». El significado de la muerte presenta una de las grandes cuestiones que acosan a la vida humana. Jesús nos dice aquí que la muerte, el final, ha de ser considerada no como un fenómeno aislado, sino como parte de un proceso. Lo mismo cabría decir sobre todos los acontecimientos finales, como el fin de la civilización o el fin del cosmos. La escatología gnóstica podría llamarse un proceso escatológico, ya que se niega a separar el final de las cosas de sus inicios y con ello revela el significado oculto no en los acontecimientos individuales, sino en sus conexiones dentro de un proceso. La historia está condicionada por lo no histórico. El tiempo cronológico sin significado es arrastrado por un tiempo intemporal de importancia trascendental. Al principio encontramos la plenitud de la que procedemos, y el proceso de vivir significativamente nos ofrece la promesa de que es precisamente esa misma plenitud a la que regresaremos. Si dos se reconcilian entre sí en esta morada, entonces le dirán a la montaña: «Muévete», y la montaña se moverá. La reconciliación de los opuestos es la clave que abre el depósito de una ilimitada energía psíquica. Los milagros son realizados por aquellos en quienes los dos se han convertido en uno. Es interesante observar cómo el dicho anterior, con su énfasis intrapsíquico, se convierte en el Evangelio canónico de Mateo en otro que posee un énfasis extravertido. Benditos sean los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. Según Tomás, el verdadero pacificador es aquel que ha hecho las paces consigo mismo. Un tema relacionado queda expresado en el siguiente dicho: benditos aquellos que están unificados y que se han convertido en los elegidos, porque encontraréis el reino, porque procedéis de él y regresaréis a él. Nuestra interpretación actual de este dicho dista mucho de ser literal, pero refleja la evidente intención del dicho. La traducción estándar de la palabra clave como solitario es burdamente engañosa. Aquella persona en la que se han unido las dualidades no es un monje, sino más bien vir unus, el ser humano que se ha convertido en uno y cuya conciencia ha aprehendido los verdaderos orígenes del alma, y al que por tanto se le permite regresar al punto de origen una vez más. Las referencias a la persona unificada en este Evangelio son numerosas. Así, en el dicho 75, se afirma que la persona unificada entrará en la cámara nupcial con preferencia a las demás. Todo estudioso de Jung estaría de acuerdo con la siguiente caracterización de lo que en psicología profunda se conocen como imágenes arquetípicas. Cuando ves tu imagen, te alegras, pero cuando ves tus imágenes que surgen ante ti, que no mueren y que no son hechas, ¿cuánto soportarás? El estado de conciencia transformada y unida, en la que todos los opuestos se han reconciliado y han trascendido, está representada por el Jesús gnóstico como el verdadero objetivo de la vida del espíritu para cuyo avance vino a este mundo. Jesús vio a unos niños que estaban siendo amamantados y les dijo a sus discípulos: estos niños que están siendo amamantados son como aquellos que entran en el reino. A lo que sus discípulos le preguntaron: ¿tenemos que ser como los niños para entrar en el reino? Y Jesús les contestó: cuando hagáis lo que es 2-1, y cuando hagáis lo más interior como lo más exterior, y lo que está fuera como lo que está dentro, y lo que está arriba como lo que está abajo, y cuando hagáis que hombre y mujer sean una sola unidad, de tal modo que el hombre no solo sea hombre y la mujer no solo sea mujer, cuando creéis ojos en lugar de un ojo, y creéis una mano en lugar de una mano, y un pie en el lugar de un pie, y también una imagen en el lugar de una imagen, entonces seguramente entraréis en el reino. Encontramos una vez más la imagen de los niños pequeños, esta vez siendo amamantados de los pechos de sus madres.
El bebé que está siendo amamantado puede tomarse como una metáfora del ser humano, que tras haber nacido de la matriz de lo no manifiesto, sigue estando cerca del poder nutridor de la psique arquetípica. La individuación, la entrada en el reino, lleva al ego humano a un estado en el que se restablece esta íntima cercanía con las fuentes más profundas de la nutrición espiritual. Los discípulos malinterpretaron a Jesús, tomando sus palabras literalmente, por lo que juzgó necesario hacer una declaración más explícita. La siguiente parte del dicho demuestra, de modo más impresionante, la intencionalidad de la metáfora. La unión de los opuestos dentro de la psique produce una completa renovación, de modo que ninguna parte del ser humano queda sin cambiar. La introversión y la extraversión, la materia y el espíritu, el bien y el mal, el animus y el ánima, se han fundido en una nueva unidad indivisible. La persona se ha convertido en un ser totalmente nuevo y como tal, ha entrado en un reino de significado definitivo y luminoso. Quizá sea útil en este punto sintetizar los reconocimientos principales indicados por los dichos que hemos citado y que significativamente se organizan de acuerdo con una pauta cuaternaria según el siguiente modo. La adecuada comprensión de la condición humana conduce a la clase de conducta que lleva a su vez hacia la gnosis, mientras que Jesús, como la imagen de la mismidad individualizada del ser humano, muestra el camino hacia el conocimiento unitario de sí mismo. La premisa del gnosticismo en relación con la condición humana es que el alma y el espíritu humanos no requieren de una institución externa para su redención, sino que más bien contienen dentro de sí mismos la capacidad para la dirección espiritual. El Redentor es un ayudante, el que muestra el camino, pero el camino ha de ser recorrido por el propio individuo. En consecuencia, se niegan la salvación sustitutoria llevada a cabo por otro y la necesidad de contar con una iglesia como un arca de salvación. Las reglas de seguridad y los mandamientos se convierten en obstáculos para aquellos que, habiendo crecido espiritualmente, más allá de ellos están preparados para la gnosis. La transformación dentro del modelo gnóstico produce una perturbación creativa de las defensas psicológicas y facilita con ello la condición solitaria, unitaria, que es el estado del ser del individuo autónomo. La sociedad, la familia, las leyes, los mandamientos y las creencias son relativizadas en la medida en que el individuo sacrifica cualquier forma de identificación inconsciente con ellas. En las escrituras canónicas Jesús advierte a la gente de no llamar padre a ningún hombre sobre la tierra y afirma que aquellos que aman al padre y a la madre más que a él no son dignos de él. La ignorancia y no el pecado es la causa del sufrimiento que acompaña la condición humana. El conocimiento de sí mismo, que es esencialmente idéntico al sí mismo supremo o trascendental, es el objetivo de la vida gnóstica. Este objetivo trae consigo la unificación de todos los opuestos y con ello la unión con toda la vida. En el Evangelio de Mateo del Nuevo Testamento hay una frase que con frecuencia ha provocado problemas angustiosos entre los traductores. Porque quien se preocupe por su propia seguridad la perderá, pero si un hombre pierde su sí mismo, en el original, psique, por mí, encontrará su verdadero sí mismo, psique. En un intento por darle más significado a la frase, los traductores tradujeron la misma palabra psique con dos términos diferentes. Es más que probable que si se evaluara esta afirmación a la luz de los dichos de Jesús en el Evangelio de Tomás y le añadieran algunos términos psicológicos modernos, la frase en cuestión se podría leer como sigue. Si un hombre perdiera su ego por mí, encontrará el sí mismo. Tal es la percepción que puede aportarnos el Evangelio perdido atribuido a Tomás, hallado por un campesino en una vieja jarra oculta bajo las arenas de Nag Hammadi.